Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al curso de cálculo integral. A partir de este video y en esta serie de videos vamos a estar tratando un nuevo método de integración y es estrategias para poder resolver integrales trigonométricas, es decir, integrales que tengan o contengan funciones trigonométricas elevadas a una potencia. ¿Qué tipo de funciones trigonométricas? Vamos a ver los casos de seno, coseno, tangente y secante. Y además vamos a ver casos para cuando tenemos potencias pares y potencias impares. Por ejemplo, ¿sí? Para que nos hagamos una idea de qué tipo de ejercicios vamos a estar tratando. Tenemos la integral de seno a la 4 de x, la cual vendría siendo este a la 4, una potencia par de la función seno. O por ejemplo, secante a la 6 de x, la cual tenemos la secante elevada a una potencia par. O por ejemplo, secante a la 3 de x, la cual la tenemos a una potencia impar. ¿Sí? O también podremos tener multiplicaciones entre las diferentes funciones trigonométricas de las que estamos hablando. Por ejemplo, aquí tenemos el seno de x que multiplica el coseno de x, pero seno se encuentra a una potencia impar y coseno a una potencia par. Entonces aquí aprenderemos a decidir por cuál método nos vamos, si por el de seno a la 3 o por el de coseno a la 4. Lo mismo acá, tenemos la tangente que multiplica a la secante, la tangente a una potencia a la 5 que es impar y la secante a una potencia a la 3 que es impar. Entonces también identificaremos cómo podemos aplicar alguna estrategia para integrar este tipo de funciones. O por ejemplo acá, el coseno a una potencia par y el seno a una potencia impar. Entonces aquí se trata de reconocer qué tipos de potencias tenemos y cuál método debemos aplicar en cada caso. Ahora, en este primer video vamos a ver el caso 1. El caso 1 corresponde a las potencias impares de la función seno, como es la estrategia para poder resolverla. Esta estrategia consiste en tres pasos muy sencillos. El primer paso es dividir la potencia, es decir, separar la potencia, dejando únicamente un seno a la x solito. ¿Okay? El segundo paso es las otras potencias que me quedaron, que me va a quedar una potencia cuadrada, a la 2, a la 4, a la 6, tengo que reemplazarla por funciones coseno. Y esto lo hago a través de una identidad trigonométrica. Y el tercer paso es la integral que nos quedó, utilizar sustitución simple para resolverla. ¿Sí? Son tres pasos muy sencillos que vamos a ver que son muy fáciles de aplicar. Aquí tendríamos primero este primer ejercicio que es seno a la 3 de x. Como nos damos cuenta, el seno se encuentra elevado a la 3, la cual es una potencia impar. Y la única función que tenemos es la función seno. Así vamos a aplicar el método. Primer paso, separar estas potencias. Antes de separar las potencias vamos a explicar o a recordar qué es separar una potencia. Si yo tengo un término elevado a la 4, por ejemplo x a la 4, yo lo puedo separar y escribirlo como x a la 2 por x a la 2, tal que la suma de las potencias de los dos términos tiene que darme la potencia inicial, es decir, 2 más 2 tiene que darme 4. O lo podría hacer, por ejemplo, x a la 1 por x a la 3. ¿Sí? 1 más 3 me sigue dando 4. O si quiero lo puedo separar en tres potencias. X a la 1 por x a la 2 por x a la 1. Ya que aquí tengo 1 más 1, 2 más 2, 4. Entonces puedo reorganizar esta potencia como yo lo desee, dependiendo del tipo de ejercicio que quiera resolver. En este caso, el método nos dice, separe esta potencia dejando un seno lineal, un seno a la 1. Vamos a reescribir la integral. Tengo la integral de, voy a separar un seno de aquí, voy a quitar un seno de acá, entonces seno de x. Y de estos tres, si le quito uno, ¿cuántos me van a quedar? Me van a quedar 2. Entonces aquí me quedaría seno a la 2 de x. ¿Sí? Escribí estos mismos tres senos, pero separados. 2 acá y 1 acá. Y lógicamente tengo que mantener el de x. Entonces, esto es a lo que se refiere el primer paso. Separar las potencias de modo que aquí me quede un seno de x
por dx. Y lo subrayo en rojo porque este término es importante, es el término fundamental de mi método, ¿ok? Entonces, este seno de x por dx, a partir de ahora no lo voy a modificar, lo voy a dejar acá quietecito, no le voy a hacer absolutamente nada, ¿ok? Y ahora vamos al segundo paso. El segundo paso me dice, una vez que separó aquí este seno de x por dx, tome lo otro que le quedó y expréselo en términos de coseno. Es decir, tengo que buscar una relación para poder reemplazar este seno cuadrado de x por funciones coseno. ¿Y qué utilizo? Utilizo las identidades trigonométricas. En este caso, la identidad trigonométrica fundamental. Debemos conocerla, que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. A partir de aquí tengo una relación entre seno y coseno. ¿Y qué es lo que quiero? Cambiar estos senos por cosenos. ¿Cómo lo hago? Voy a despejar acá. Voy a despejar seno cuadrado de x, que va a ser igual a ¿qué? A este lado del igual tengo el 1, y este coseno que está sumando, si lo paso al otro lado, pasa a restar. Entonces ya tengo una relación entre seno y coseno. El seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado. Y voy a traerme esto y lo voy a reemplazar aquí. Y ese es mi segundo paso. Para ello tendría la integral de este término que está al cuadrado, lo voy a reemplazar por este término de acá. Entonces tengo 1 menos coseno cuadrado de x, que multiplica a este término, lo mantengo. Ya habíamos dicho que lo vamos a mantener fijo. Seno de x por dx. Y con este tengo mi segundo paso. Convertir estas funciones seno en coseno. Les recordemos que esto se convirtió en esto. Ahora voy a mi tercer paso. El tercer paso me dice, utilice sustitución simple para integrar la función que me queda. ¿Qué me quedó? Me quedó una multiplicación de una función seno por una resta de un coseno cuadrado. Entonces, la sustitución simple que me dice, escoja un término que es u y luego derívelo para obtener un du. Y aquí siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Si estamos integrando una función que sea una potencia impar del seno, cuando haga mi sustitución simple, voy a escoger a u como coseno de x. ¿Ok? O si lo quieren recordar de otra manera, la función que obtuve después de hacer el reemplazo con la identidad trigonométrica es la que voy a escoger como u. ¿A quién obtuve cuando reemplacé? Cuando reemplacé el seno cuadrado con la identidad trigonométrica, obtuve a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, este coseno que tenemos aquí es el que voy a escoger como mi u. ¿Listo? Y los quedo únicamente coseno, sin el cuadrado y sin el 1, solo el coseno. Entonces, una vez que escogí a coseno como u, lo derivo. Derivada de u es de u. Y derivada de coseno, ya sabemos que es menos seno de x por dx, porque es derivación implícita. Y aquí es en donde viene lo importante del método, de la estrategia. Y es que cuando derivo y obtengo mi du en la sustitución simple, este término que obtengo aquí, seno de x por dx, debe ser igual al término que dejé aquí solito, al que separé, al que dije que no iba a tocar, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, seno de x por dx es el mismo que tengo aquí. ¿Qué me estorba? Me estorba el negativo. Voy a pasarlo para el otro lado. Entonces, si lo paso para el otro lado, voy a quitarlo de acá y lo dejo como menos du. Y termino el método de sustitución simple, en donde me vengo a la integral y sustituyo todo lo que obtuve. Entonces tengo integral de 1 menos, esto lo mantengo igual, coseno cuadrado de x, pero coseno dije que era u, entonces me queda u al cuadrado, que multiplica a seno de x por dx, pero seno de x por dx, ¿quién es? Menos de u, que multiplica a menos de u. Y si la sustitución siempre nos quedó bien aplicada, significa que en mi integral únicamente me deben aparecer términos u's, nada más. Y aquí únicamente tengo u's.
se me eliminan todas las x. Todas las x las reemplacé por u. Ahora que miro, integrar esto. Y esta ya es una integral muy sencilla. Este negativo que tengo aquí sale de la integral. Lo saco acá de la integral. Y esto es una resta de dos términos, las cuales las podemos separar e integrar cada una. Entonces, vamos allá. Tendría integral de, el menos lo saco, me queda aquí afuera de la integral. Y adentro me queda 1 menos u al cuadrado por du. Voy a resolver esta integral y tendría el menos que está fuera de la integral que multiplica mi solución. Y mi solución es integral de 1, sabemos que es u, menos integral de u al cuadrado. Sabemos que primera regla de integración, le sumamos 1 al exponente y dividimos de el exponente. Y como esta es una integral indefinida, aquí agregamos la constante de integración. ¿Qué me queda? Esto no me puede quedar en términos de u, tiene que quedarme en términos de ¿quién? De senos o cosenos, que era lo que tenía inicialmente. Entonces, devuelvo la sustitución. ¿Cuál era mi sustitución? Que u es coseno de x. Te voy a reemplazar todas las u's por coseno de x. Y con esto tengo menos. Voy a resolver esta distributiva de una vez, distributiva del signo. Este signo por este término y este signo por este término. Entonces tendría menos por más me da menos, me queda menos u. ¿Y u quién es? Coseno de x. Siguiente término, menos por menos me da más u a la 3 sobre 3, pero u es coseno. Entonces me queda coseno a la 3 de x sobre 3. Y por último la constante de integración al ser una integral indefinida. Y con esto tengo la respuesta a mi ejercicio. Entonces ese es el método. Hay que seguir los 3 pasos y siempre se van a repetir. Vamos a ver el siguiente ejercicio en donde también tenemos una potencia impar de seno. Ahora, en este siguiente ejemplo tenemos la función seno elevado a una potencia 5. Es decir, sigue siendo una potencia impar, pero esta vez a la 5. Entonces vamos a volver a aplicar el método. Primera parte, primera regla. Cogemos el seno a la 5 y lo fraccionamos o lo dividimos, lo separamos en una potencia seno a la 1 y una potencia seno a la 4. Entonces tendría, voy a reescribir mi integral, pero esta vez me quedaría aquí el seno a la 1, que es el primer término que debo obtener, y aquí si le quité 1 a estos 5, me quedan 4. ¿Ok? Y con eso completo los 5 senos originales, no pierdo ninguno. Ahora recuerden, este término que dejo acá, acompañando al de x, tiene que quedarse fijo, no lo voy a modificar. Y es el único seno que me va a aparecer en mi integral. Los otros tengo que cambiarlos por coseno, que es mi segunda regla. Este seno a la 4 debo escribirlo en función de coseno. Y para eso utilizamos la identidad trigonométrica que ya sabemos. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Que si despejamos, tengo que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que este seno se encuentra a la 4. Y la identidad trigonométrica la tengo para seno a la 2, no a la 4. Entonces, algo que no se debe hacer, que lo voy a colocar aquí en rojo. Alguien podría decir, este seno lo elevo a la 4 y este coseno lo elevo a la 4 y listo, utilizo la identidad trigonométrica. No, esto es falso. Esto es un error. La identidad solo funciona para seno cuadrado y coseno cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo reemplazar ese seno a la 4 utilizando un seno cuadrado? Pues reescribo el seno a la 4. ¿Cómo lo reescribo? Recordemos, si tenemos una x a la 4, yo la puedo cambiar y escribirla como x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque una potencia elevada a otra potencia se multiplica. Entonces 2 por 2 me da 4. Lo mismo si yo tuviese x a la 6. ¿Cómo la puedo escribir? X a la 2 elevado a la 3. ¿Por qué? 2 por 3 me da 6.
Igual si tengo x a la 8, x a la 10, cualquier potencia par, la puedo escribir como una potencia al cuadrado elevada a un número que al multiplicarlo me dé la potencia original. Si es 6, 2 por 3, 6. Si es 8, 2 por 4, 8. Lo importante que es para acá es que dentro del paréntesis siempre deje un x al cuadrado o un término al cuadrado. ¿Por qué? Porque la identidad está al cuadrado. Entonces, voy a aplicar esto aquí en mi función. Tendría integral de seno a la 4, lo voy a reescribir. Seno a la 4 es ¿qué? Seno a la 2 elevado a la 2. Seno a la 2 de x elevado al cuadrado. Y aquí este término, recuerden, no lo modificamos, lo dejamos igual. Seno a la x por dx. Ahora sí, aquí tengo un seno cuadrado de x. Y seno cuadrado de x, ¿a qué es igual? 1 menos coseno cuadrado. Entonces lo voy a reemplazar. Y tendría integral de, entre paréntesis el seno cuadrado, se me va a cambiar por 1 menos coseno cuadrado. Y se me va a mantener el cuadrado que está afuera del paréntesis. Y aquí este término ya sabemos que no se cambia. Y se mantiene igual. Recuerden que siempre tengo que obtener aquí un seno a la 1 y aquí solo funciones cosenos. Estas senos las convertí todas en cosenos. Una vez que lo tengo de esta manera, aplico el tercer paso. Y el tercer paso es resolver esta integral mediante sustitución simple. Y para acá, en sustitución simple, siempre escogemos un término u. Y decíamos, esta regla siempre se cumple. Cuando integremos funciones seno, el u va a ser la función coseno, ¿ok? O, si lo ven de otra manera, la que se encuentra aquí entre paréntesis que obtuve de mi reemplazo en la identidad trigonométrica. Es decir, aquí utilicé la identidad trigonométrica para obtener ese término y lo que obtuve fue un coseno. Ese coseno es el que utilizo en la sustitución simple como u. Y el método me dice derive ese u, que es diferencial de u, y la derivada de coseno menos seno de x por dx. Recuerden, para verificar si vamos bien, este seno de x por dx que obtuve aquí debe ser igual a lo que tengo aquí en mi integral que separé para dejarlo fijo. Entonces aquí el seno que separé es el que obtengo de la sustitución simple. ¿Qué es lo que está de más aquí? El negativo. Este negativo lo va a pasar para el otro lado. Y ahora vengo y hago la sustitución. La sustitución me dice integral de 1 menos coseno cuadrado. Pero ya sé que coseno es u. Entonces 1 menos u al cuadrado. Y todo esto se encuentra elevado al cuadrado. Por seno de x por dx, y seno de x por dx es menos du. ¿Ok? Y siempre tienen que quedarnos esto en términos únicamente de u. Solo nos pueden aparecer u's acá. Se me deben eliminar todos los cosenos, todos los senos, todo lo que esté en términos de x. Ahora vamos a resolver esa integral. Para resolver esta integral, contrario al ejercicio anterior, tenemos que darnos cuenta que aunque tenemos una resta de términos, estos se encuentran elevados al cuadrado. Entonces, al encontrarse elevados al cuadrado, no los puedo resolver directamente. ¿Sí? No puedo decir que la integral de 1 es u y la integral de u cuadrado es u a la 3 sobre 3. Este cuadrado que está afuera no me lo permite. Entonces, ¿qué debo hacer? Identifico que esto que tengo aquí es un producto notable y resuelvo el producto notable. Y recordemos que es un producto notable. Un producto notable es cuánto tengo a más b elevado al cuadrado. ¿Cómo resuelvo? Sabemos que el producto notable, aquella regla que todos nos debemos saber, que dice que el primero al cuadrado, a al cuadrado, más 2 veces primero por segundo, es decir, 2 veces el primero que es a por el segundo que es b, más el segundo al cuadrado. El segundo es b al cuadrado. Ese es el caso de la suma. ¿Cómo sería el caso de la resta? A menos b elevado al cuadrado. Y tendría primero al cuadrado, a cuadrado. Como es una resta, el siguiente término es negativo.
menos 2 veces AB. Y último al cuadrado sumando. Entonces aquí tengo los productos notables de la suma y de la resta cuando se encuentran al cuadrado. Vamos a aplicarlo a este caso. Tendría una resta que se eleva al cuadrado, el caso de acá. Primero al cuadrado, bueno, integral de primer término al cuadrado, 1 al cuadrado, 1, menos 2 veces primero por segundo. 2 por 1, 1, por u cuadrado, 2u cuadrado, más segundo al cuadrado, u al cuadrado, u a la 4. Y todo esto que multiplica a mí du. Bueno, el du se encuentra negativo. Vamos a sacar este negativo de la integral, que no se nos olvide. Esto lo llevamos afuera de la integral y me quedaría acá. Entonces, siempre que nos quede esto al cuadrado, resolvemos mediante un producto notable. Si nos queda a la 3, resolvemos con el producto notable a la 3, o a la 4, o a la 5, el que nos quede. Para eso, les recomiendo que estudien cómo es el triángulo de Pascal, que les va a ser muy útil para identificar los productos notables. Entonces, aquí ya me queda una integral de 3 términos que están sumándose o restándose y sin ningún exponente. Esto ya lo puedo resolver de manera directa. ¿Qué tendría? Integral de 1, u, menos 2 veces la integral de u cuadrado, u a la 3 sobre 3, más integral de u a la 4, u a la 5 sobre 5. Recordemos que aquí afuera tenemos un negativo, entonces ese negativo multiplica a todos los 3 términos. Y como hice integración indefinida, agrego mi constante de integración más c. ¿Qué me queda? Devolver la sustitución. No puedo dejar esto en términos de u, tengo que dejarlo en términos de ¿quién? De coseno. Entonces u es coseno. Entonces voy a hacer la distributiva del signo y a devolver la sustitución. Menos por más me da menos. Y esto es u, pero u es coseno. Menos coseno de x. Menos por menos me da más. Y esto es 2 u a la 3 y u es coseno. Entonces 2 coseno a la 3 de x sobre el denominador que es 3. Más u a la 5 sobre 5. Entonces tendría coseno a la 5 de x sobre 5. Pero esto no es más, porque menos por más me da menos. Y por último, la constante de integración más c. Y aquí tendría el resultado de mi integral seno a la 5 de x. Todo en términos de coseno. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el método siempre se repite. Siempre es aplicar las 3 reglas. Separar y dejar un seno lineal. Los otros senos que me quedaron, convertirlos a cosenos mediante la identidad trigonométrica. Y por último, utilizar sustitución simple, para resolver la integral que me queda. ¿Ok? Esto es todo por este video, espero que les haya sido muy útil. En el siguiente video vamos a ver el caso 2, las cuales son las potencias impares del coseno, el cual se van a dar cuenta que es muy similar que las potencias impares del seno. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta luego.